Recero, volumen 2, capítulo 4. Etiqueta en la puesta del sol. Parte 7. Al instante, la mente de Subaru se llenó por completo de ruido blanco. Desesperadamente quería negar lo que veía ante sus ojos, pero no podía pensar en nada que se lo permitiera. Los pensamientos de Subaru eran blancos, de un blanco puro, sin nada en ellos, en absoluto. Su respiración se detuvo. Su corazón parecía haberse detenido, como si se hubiera olvidado de seguir latiendo. Lo que liberó a Subaru de ese estado fue la sensación fría de una gota de sudor que rodaba por la piel de su frente. Esto es malo. Malo, 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 malo. Sus pensamientos vacíos se llenaron una y otra vez de violento malestar y pánico. No surgieron pensamientos racionales. ¿Era realmente Rem la que tenía ante sus ojos? ¿Era realmente la Rem que Subaru conocía? Sus palabras educadas deslizándose como dagas. Sus palabras formales deslizándose como una daga, puntual hasta el punto de obsesión, puntual hasta el punto de obsesión, adorando a su insolente hermana, albergando un serio complejo de inferioridad. Con Subaru habiendo perdido su anterior voluntad de luchar, Rem lo miró mientras pasaba su mano libre por su cabello. Si no te resistes, puedo garantizarte un final rápido. ¿De verdad crees que voy a decir que sí? Eso es como decirme que coma mierda. ¡Qué grosero! Sí, supongo que eso está en tu naturaleza, querido invitado. Rem se estaba comportando igual que en la mansión. Su reverencia y su discurso cortés tan fuera de lugar que él sentía que realmente estaba viendo cosas. Pero eso no podía hacerse que desestimara el brutal objeto extraño en la mano de Rem. Te concedo que una chica con un arma contundente es algo sexy, pero... Una bola de hierro con púas en una cadena. Un arma contundente que podía convertir a un oponente en picadillo de un solo golpe. Rem tenía que ser bastante sádica para elegir un arma como esa. Subaru, habiendo probado su poder y perdido la vida por ello una vez, sabía muy bien que el control de Rem sobre la bola de hierro era absoluto. Poco a poco, Subaru se tragaba la realidad entre los dientes, mientras su boca formaba las palabras que buscaba. Es un poco cliché preguntar, pero... ¿por qué haces esto? No es nada complicado. Eres sospechoso, así que juzgaré cómo debe hacerlo una criada. ¿Nunca has oído hablar de ama a tu prójimo? Estoy completamente comprometida con esto, así que... Ren miró a Subaru como si esperara una respuesta rápida, aparentemente sin intención de dejarlo ganar tiempo. Si se movía ahora, ella lo mataría con seguridad. Era menos un punto muerto que mirar fijamente el cañón de un arma. El cerebro de Subaru daba vueltas mientras intentaba desesperadamente extraer un poco de información de esto sin que su angustia bajara la guardia. ¿Ram sabe sobre esto? Abruptamente invocó el nombre de la hermana que compartía el rostro de Rem. Ram llevaba 3 coronas. Era arrogante, grosera y autoritaria. Como sirvienta era inferior a su hermana menor en todos los aspectos. Pero Subaru había pasado más tiempo con Ram que con cualquier otra persona en la mansión Roswell. Si incluso Ram se había convertido en su enemigo, ¿qué significaba esos días que pasaron juntos? Por eso la respuesta de Rem era la que Subaru había buscado sin saberlo. Tengo la intención de terminar esto antes de que mi hermana se dé cuenta.
Subaru respiró profundamente y miró directamente a los ojos de Rem. Rem marcó las cejas mientras veía a Subaru lamerse los labios como si hubiera vuelto a la vida. Así que... ¿decidiste esto por ti, por tu cuenta? ¿Roswaal no te lo ordenó? Eliminaré a todos los que se opongan a los deseos del maestro Roswaal. Tú eres simplemente uno. Hombre, no puede entrenar a sus perros falderos para que no muerdan a la gente que pasa por... ¡Ah! Subaru se burló un poco de Ren para sondear sus verdaderos sentimientos, solo para que la cadena saltara desde un costado. No insultarás al maestro Roswaal. El impacto contundente hizo que su visión vacilara. Dolor agudo transmitió el corte vertical en su mejilla izquierda. Con la bola de hierro todavía atascada en la pared de roca, ella había golpeado a Subaru usando la cadena como un látigo. Así que ese fue el precio que pagó por su burla frívola. Pero había obtenido algo a cambio. Menos ahora podía confirmar que la lealtad de Rem hacia Roswaal era real. Sin duda, ella realmente creía que silenciar a Subaru era para el beneficio de Roswaal. Había decidido que la salida de Subaru de la mansión era desventajosa para Roswaal, quien apoyaba la candidatura de Emilia. En otras palabras, esto era... eso es lo que es. Así de poco confías en mí, ¿eh? Sí. Su asentamiento a regañadientes hizo que Subaru sintiera un dolor igual al de una cuchilla afilada clavándose profundamente en su pecho. Subaru había temido esa respuesta porque aceptarla significaba ver sus días en la mansión bajo una luz completamente diferente. Así que Subaru no lo dijo. Encerró ese horrible sentimiento en lo profundo de su pecho, pero no pudo evitar reírse de su propia indiferencia. Maldita sea, mírame. Pensé que lo había hecho bien, pero estaba tan equivocado. Mi hermana, no quiero oírlo. Toma esto. Rem dudó un instante cuando Subaru gritó y sacó su teléfono celular de su bolsillo, empujándolo frente a él. Al momento siguiente, una luz blanca atravesó la oscuridad del bosque, congelando a Rem momentáneamente. ¡Ah! Subaru gritó mientras saltaba y agarraba su pequeño cuerpo tirándola lejos. Rem era capaz de manejar ese violento dispositivo con una fuerza increíble. Rem era capaz de manejar esa violenta estratagema con una fuerza increíble. Pero en una colisión directa, la mayor altura y peso de Subaru ganaron. Su acometida no retuvo nada, enviando su pequeño cuerpo a volar. Ella perdió el equilibrio y tropezó hasta el suelo. Subaru no pasó ni un momento para mirarla mientras pasaba corriendo. Resolló mientras empujaba aire hacia sus pulmones y pensaba mientras corría. Si esta era la decisión de Rem solamente, Subaru tenía dos opciones para sobrevivir. Una seguramente era regresar a la mansión y hablar directamente con su amo. Pero si Roswaal pensaba de la misma manera que Rem, simplemente iría de la sartén al fuego. Pero aún así, ahí está Emilia. Su recuerdo de ella brillaba más que el de cualquier otro. Si podía confiar en alguien, era en ella. Pero ella, una candidata real, ¿confiaría en las palabras de Subaru cuando tenía más que perder al hacerlo? Al instante, la voz que provenía de la parte posterior de la cabeza de Subaru lo golpeó con la fuerza de un rayo. Sin duda, había sido su voz la que había dudado del corazón de Emilia. Fue el propio Subaru quien había dudado de ella, sabiendo que era franca, seria y no dudaba en ponerse en peligro por los demás. ¿Por qué estoy haciendo? Su punto de vista había cambiado y también sus pensamientos. Pero dudar de Emilia, si Subaru ni siquiera podía confiar en la persona que había decidido proteger, ¿en quién podría creer? Huía patéticamente a través de las montañas debido al gran plan que había formado para proteger la vida de alguien de cuyo corazón dudaba. ¿Qué tan cuerdo era eso? ¿Recopilaría información esta vez? Sí, claro. ¿Por qué estaba aquí bajo amenaza desde una dirección completamente inesperada, corriendo por su vida de esta manera?
Había sido demasiado orgulloso, había sido ingenuo, no lo había pensado bien. Con la respiración entrecortada, medio corriendo y medio cayendo por una pendiente, Subaru estaba inundado de remordimientos. Se quejó mientras las lágrimas nublaban su visión. Sus pasos se volvieron torpes. De repente los árboles se abrieron de par en par en un claro. Subaru vio que la noche se arrastraba por el cielo. Entonces... ¡Ah! Una brizna de viento extremadamente concentrada azotó, cortando la pierna derecha de Subaru a la altura de la rodilla, enviándola a volar. Subaru vio que su pie derecho saltaba y rebotaba con gran fuerza mientras perdía el equilibrio, estrellándose contra el suelo. El impacto hizo que el corte en su mejilla volviera a sangrar. Su hueso del hombro sonó como si hubiera explotado al chocar contra la roca. Subaru gritó. El corte en todo su cuerpo se clavó en su cerebro como una descarga eléctrica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Ah! No, no dolió, y eso lo hizo sentir más aterrador. Pedazos de su pierna inferior perdida volaron, volando hacia los matorrales que tenía por delante. Un chorro de sangre fresca tiñó el suelo de un rojo oscuro. Solo entonces el dolor invadió su sistema nervioso con seriedad. Arañaba el suelo mientras un dolor indescriptible lo recorría. Presionó la herida, se azotó el cuerpo, golpeó el suelo con la mano derecha libre, golpeó un árbol y arañó la corteza mientras conciencia hervía por el calor. Dolía, dolía mucho. Sentía que el dolor le cortaba los nervios como si un cepillo de carpintero lo estuviera tallando de adentro hacia afuera. Habiendo perdido tanta sangre tan rápido, gradualmente se dio cuenta de que estaba muriendo. Maná del agua, concédeme tu curación. Una suave palma presionó abruptamente el cuerpo agitado de Subaru. Incapaz de moverse, Subaru desvió sus ojos inyectados en sangre y notó a la chica con el traje de sirvienta a su lado. A su lado. Era Rem, la de cabello azul. Rem, que había intentado matar a Subaru hace un momento, envolvió su palma en una luz pálida, vertiendo cálida energía mágica sobre la pierna derecha amputada de Subaru. Sintió la picazón de la magia curativa. El dolor no desapareció por completo, pero la conmoción se apoderó de Subaru ante la escena surrealista. Él no sabía por qué Rem lo estaba curando en un momento como este. Al sentir la mirada de Subaru, le dio una sonrisa suave y casual. Lo que parecía un pequeño rayo de esperanza murió con las palabras que siguieron. No podré preguntarte nada si te dejo morir tan fácilmente. Realmente se hundió en lo idiota optimista que era. Rem se puso de pie mientras terminaba los primeros auxilios, haciendo un sonido con su cadena mientras tiraba de la bola de hierro. Subaru estaba boca arriba con la bola de hierro atravesando la tierra a medida que se acercaba a él. Cuanto más la veía, más claro parecía la herramienta cruda, sin refinar y especializada para la violencia que era, que existía solo para quitar la vida. Rem lo había atraído, deliberadamente a un lugar donde él pudiera verlo, donde ella pudiera verlo. No, deliberadamente a un lugar donde él pudiera verlo. Sus intenciones eran muy claras. Era la forma más fácil para ella de demostrar que su vida estaba en sus manos. Voy a confiscar esto. Rem habló mientras se agachaba y abría la mano firmemente cerrada de Subaru. Su mano había estado cerrada alrededor del cuchillo desde su encuentro con Rem, incapaz de soltarlo. Rem abrió bruscamente sus dedos y tomó el cuchillo, haciéndolo girar en su mano. Si me hubieras apuñalado con esto antes,
Habrías podido huir un poco más lejos. Rem frunció el ceño, hablando como si no pudiese comprender el acto ilógico de Subaru. Pero Subaru, reprimiendo su respiración en medio del dolor punzante, sacudió la cabeza. Había... No había forma de que pudiera haber apuñalado a Rem con ese cuchillo. No había forma de que lo hubiera hecho. Ese cuchillo había sido el instrumento en sus manos cuando había pasado momentos tan ocupados y gentiles con Rem, de espaldas a él mientras Ram le enseñaba a pelar verduras. No la podía apuñalar con eso. Su corazón carecía de la fuerza para eso. Mientras Subaru continuaba sacudiendo la cabeza sin decir una palabra, Rem suspiró y descartó el cuchillo en la espesura del bosque. Pareció reenfocar su atención mientras hacía sonar la cadena y miraba fríamente a Subaru. Te pregunto, ¿estás trabajando con uno de los pretendientes rivales de Lady Emilia al trono? Mi corazón pertenece a Emilia. En el momento en que habló, la cadena azotó ferozmente la parte superior del cuerpo de Subaru. Su camisa, arañada por todas partes durante su vuelo, se rasgó fácilmente, al igual que la piel debajo. El grito de Subaru resonó a través del bosque. ¿Quién te contrató y en qué términos? La cara sonriente de Emilia Tan es invaluable. Ella movió su muñeca hacia el otro lado e hizo lo mismo otra vez. Sintiendo como si lo hubiera azotado exactamente en el mismo lugar, él supo que su grito angustiado servía como un elogio a su habilidad. Ella hizo más preguntas como esa. Él dio más respuestas como esa. Varias veces más, la cadena sonó. Varias veces más, los gritos dolorosos de Subaru la igualaron. Cuando su conciencia se desvaneció, Rem lo trató con magia curativa. Atrapado en un infierno de curación y violencia repetidas, el espíritu de Subaru se desgastó. Perdió la conciencia varias veces así. Sin embargo, su corazón no se sometió a los azotes de Rem. Rem debe haberse sentido cansada de la actitud obstinada de Subaru cuando se limpió la salpicadura de sangre de la cara y miró al cielo. Si no vuelvo pronto, llegaré tarde a preparar la comida. La cena. ¿Qué hay en el menú de hoy? Veamos. ¿Qué tal pastel de carne picada? Lo siento. Creo que tendré que saltármelo. Rem finalmente mostró algún signo de emoción mientras suspiraba ante el comportamiento de Subaru frívolo hasta el amargo final. Después de eso, se quedó en silencio por un rato, antes de mirar a Subaru, sus ojos más fríos que nunca antes mientras lo interrogaba. ¿Eres miembro del culto de la bruja? Subaru frunció el ceño, perplejo al escuchar un vocabulario que nunca había escuchado antes. No sabía qué significaban esas palabras en relación con el lugar, las circunstancias o los pensamientos reales de Rem. Responde, por favor. ¿Eres uno de los hechizados? ¿No? ¿Qué? No juegues conmigo. Agitado, los ojos azules agitada, los ojos azules de Rem. Sus ojos azules pálidos dispararon dagas a Subaru con rabia. Era literalmente la primera vez que Subaru había visto a Rem así de alterada desde que se conocieron. Su rostro pálido frunció el ceño mientras miraba a Subaru con pura hostilidad. No los conozco. Para empezar, toda mi familia es atea. ¿Aún lo niegas?
Es evidente que estás involucrado con la bruja. Su hedor está por todas partes. Odio. Los ojos de Rem hervían de odio oscuro mientras miraban a Subaru. Los ojos de Subaru se abrieron, sintiendo que esta parte de Rem, este vórtice de emociones, ponía cada cosa que ella había hecho bajo una luz completamente nueva. Incluso si mi hermana o nadie más lo nota, puedo olerlo en ti. El hedor que queda de ese monstruo me hace querer escupir con disgusto. Subaru se quedó en silencio. Rem, parada frente a él, se mordió el labio con tanta fuerza que parecía estar rechinando los dientes. Estaba ansiosa y enojada cuando te vi hablando con mi hermana. Tú, alguien involucrado con quien la hizo pasar a ella por tanto, entrando escondidas en nuestro precioso hogar. Sus palabras de malicia pura bañaron sin piedad a Subaru en amargura. Te he estado observando desde que el maestro Roswell te dio la bienvenida. Pero todo el tiempo me dolió verte. No podía soportarlo. Subaru no había podido decir una palabra. Entonces, Rem clavó la daga en su interior. Incluso si supiera que todo el tiempo mi hermana te estaba cuidando, ella solo estaba fingiendo ser amigable. Rem parecía estar compensando sus emociones aparentemente inadecuadas al estallar todo su resentimiento reprimido en Subaru de una sola vez. Rem dejó de hablar mientras sus hombros temblaban. Sus ojos se llenaron de rabia mientras miraban fijamente a Subaru. Entonces, su ira repentinamente vaciló ante la sorpresa. ¿Qué demonios? Mientras Rem decía palabras llenas de odio, Subaru había estado llorando en silencio. Sabía que era algo así. Los sollozos subieron por su garganta. Lágrimas calientes se deslizaron de sus ojos y cayeron sobre sus mejillas. El torrente de lágrimas aparentemente incesantes continuó mientras Subaru decía con voz triste y vacilante. Así que eso es lo que era. Sabía que había alguna razón detrás de toda la amabilidad, pero tenía demasiado miedo de preguntar. Fueron las dos quienes le habían inculcado los conceptos básicos del trabajo al inútil Subaru. Ram se había burlado de él por no saber cómo ponerse un traje de mayordomo. Rem había reajustado el traje que no le quedaba bien y le había enseñado a ponérselo. Ram había estado con paciencia con Subaru cuando había aprendido minuciosamente los caracteres. Después de la promesa de que Rem le cortara el pelo, a menudo la habían acompañado. Ella lo había estado mirando a menudo. Él había estado feliz de tener gente prestándole atención y animándolo. Todos eran recuerdos amables que nunca podría olvidar. Finalmente, aprendí a pelar verduras sin cortarme la mano. Aprendí a lavar bien la ropa. No terminé de aprender a limpiar el lugar, pero... No podría haber esperado más en 4 días, pero había pensado que sí. Pero había pensado que, si podía superar esos 4 días, había mucho más que aprender en los días venideros. Leer. Son solo cosas simples, pero puedo hacer eso ahora. Estudié como prometí. Leí el libro de imágenes. Todo es gracias a ustedes dos. ¿De qué estás hablando? El tono de la voz de Ren bajó,
como si estuviera asustada por las palabras difusas de Subaru. Me la miró directamente a los ojos. Estoy hablando de lo que ustedes dos han hecho por mí. No recuerdo tal cosa. ¿Por qué no lo recuerdas? ¿Por qué? El repentino estallido de ira hizo que Rem diera un paso atrás sin pensar. Subaru obligó a su cuerpo tendido a levantarse, mirando a Rem con los dientes desnudos mientras gritaba. ¿Por qué todos me dejaron atrás? ¿Qué te hice? Dime, ¿qué te hice? No podía controlar sus emociones. Sabía muy bien que lo destrozarían en pedazos, pero el corazón de Subaru, su alma, no podía dejar de gritar. Había sido invocado a otro mundo, sometido a cosas sin sentido, y a pesar de todo había apretado los dientes y había seguido adelante. Pero había llegado a su límite. ¿Qué hice mal? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ustedes, las chicas, me odian tanto? Incluso esa promesa. Siempre he... Yo siempre... siempre he amado. El impacto no le permitió decir nada más. La repentina fuerza dobló el cuerpo de Subaru. Golpeó suavemente el tronco del árbol detrás de él. Subaru escuchó sonidos cercanos como una respiración débil y agua espumosa. Cuando desvió la mirada inmediatamente descubrió la causa. Su garganta. La mitad de la garganta de Subaru había sido arrancada. Estaba gorgoteando aire y burbujas de sangre desde el medio de su tráquea. Atónito, miró el rostro de Rem, mientras ella miraba la herida. Al haber visto tanto, los ojos de Subaru perdieron su brillo, mareados y blancos. No podía hablar. Su mente se sentía como si alguien hubiera apagado el interruptor. Todo se volvió distante. No había dolor ni tristeza. Dejó atrás todas sus emociones. Pero al final, tuvo la leve sensación de que podía escuchar la voz triste de alguien. Hermana es demasiado amable. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría muchísimo si te vuelves miembro del canal de YouTube y además a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 7 y fin del capítulo 4. Ok. Rem. Oye, pero aquí queda una duda. Esa ventisca, como esa nieve que le quitó la pierna, eso también es de Rem. Porque no pareciera, ¿no? Ella estaba mucho más atrás. No pareciera. Y ella huele en él algo. O sea, él huele mal porque es un otaku, evidentemente. Pero huele un hedor del culto de la bruja. Curioso, ¿eh? Muy, muy, muy importante ese detalle. Veremos cómo se desarrolla esto. Hemos terminado el capítulo 4 y nos queda el capítulo 5, el capítulo final de este volumen 2. Así que vamos a ver en esta nueva oportunidad si Subaru puede resolver la vaina, puede resolver sus cosas y pues de esta forma logra evitar este bad ending en el que él muere. Veremos cómo todo esto se soluciona. De momento, espero que hayan disfrutado la narración y nos veremos en la próxima con más de Re:Zero Volumen 2.